Evolución de la educación infantil. La escuela de educación infantil ha ido evolucionando desde la escuela nueva hasta nuestros días, pues se han ido incorporando los aspectos más avanzados, gracias a la pedagogía con las teorías aportadas por autores como Freinet o de Crowley, y a la psicología con las teorías de autores como Vygotsky y Piaget. Por todo esto, la escuela de educación infantil ha pasado de tener un carácter asistencial a un carácter educativo en la actualidad. Así, los maestros hemos de adoptar una actitud crítica ante el hecho educativo. Tenemos que conocer todas estas teorías, analizar todos los condicionantes y adaptarlas, dándole nuestra propia interpretación para aplicarlas en el aula. La educación infantil es el primer nivel educativo en el sistema español. También hay que resaltar la importancia de la atención a la diversidad, sobre todo en sociedades como las actuales, y la coordinación con las familias. Con la promulgación de la LOGSE, esta etapa no sufriría cambios significativos exceptuando en el primer ciclo, que perdía gran parte de su carácter educativo, primando lo asistencial y denominándose educación preescolar. La educación infantil pasaría a ser una etapa de ciclo único, pero tras su derogación, la LOE volvió a retomar la estructura original de la etapa, es decir, la educación infantil volvería a tener 2 ciclos. De Crowley. El método de Crowley es una pedagogía donde el método de enseñanza tiene como base el descubrimiento de los intereses y necesidades de los niños. Esto hará que los niños y niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje, pudiendo fomentar con conceptos que le atraerán. La educación según de Crowley. De Crowley estaba convencido de que hay que añadir pedagogías innovadoras en los programas y métodos educativos para que de este modo se pueda avanzar en la enseñanza y conseguir buenos resultados académicos. Los niños deben ser los protagonistas de su aprendizaje y no perder la motivación. Claves del método de Crowley. Se tendrán en cuenta los proyectos o núcleos temáticos que sean interesantes para los niños y que tengan que ver con su entorno real. Además, no existen asignaturas y la experimentación y la motivación por aprender es lo más importante. La agrupación de los niños según de Crowley. Para agrupar a los niños y poder realizar la pedagogía de forma exitosa, será importante tener en cuenta no solo la edad de los pequeños, sino también cuál es el nivel de desarrollo, su capacidad cognitiva y también el ritmo de aprendizaje. Este método huye de los grupos homogéneos, prefiere tener grupos heterogéneos, con pocos niños, para que les pueda atender adecuadamente a cada uno de forma que no pierda la motivación ni el hilo del aprendizaje. Además, resulta primordial las necesidades e intereses de los niños, que sean los protagonistas en todo momento, y que sean los que mueven el planteamiento de la enseñanza. Gracias a sus necesidades se podrán tener en cuenta los centros de interés o los proyectos a realizar. De Crowley en la actualidad. Hoy en día ciertos principios siguen teniendo vigencia, como puede ser la idea de que en la escuela hay que enseñar la vida tal y como es decir, acercar al niño a su contexto inmediato y enseñarle a manejarse siendo él cada vez más autónomo, o el principio de globalidad, que forma parte de los principios metodológicos del currículum de educación infantil en España, ya que es la forma en la que los contenidos cobran significado para los niños, sobre todo en edades preescolares. Otra aportación de Crowley en la actualidad son los centros de interés, con los cuales se trabaja en muchísimas escuelas infantiles. La adopción del método científico como metodología escolar que propone de Crowley sitúa la observación directa y la experiencia del alumno en el centro de la actividad escolar. También podemos afirmar que después de la aportación de Crowley, todas las metodologías han sido influidas por alguna de sus aportaciones. Además, encontramos que en España en varias provincias se sigue este método: Chamberí, Madrid, San Cristóbal, La Laguna, Tenerife y en Barcelona. Loris Malaguzzi fue un maestro y pedagogo y también el iniciador de la metodología educativa de las escuelas de Reggio Emilia, donde se escuchaba, se respetaba y se consideraban las potencialidades de los niños y niñas. Su método se basaba en que los niños deben tener la preparación, la curiosidad y el interés para construir su aprendizaje interaccionando socialmente. Para él es importante tener en cuenta el ritmo de aprendizaje y garantizar su bienestar. Sus ideas se fundamentaban en que se aprendiera a través de los hechos reales. Los educadores debían basarse en la observación. En cuanto a sus principios básicos, resaltaba al niño como protagonista, donde ellos son los investigadores del mundo, utilizando su curiosidad natural. Por lo tanto, el maestro es el guía proponiendo actividades y llevando registros de todo lo que pasa en el aula. El espacio es fundamental, es decir, los niños pueden moverse libremente por las aulas y los pasillos de la escuela. La escuela, a su vez, tiene las aulas tematizadas para invitar al aprendizaje y a la comunicación. Por otro lado, se le da importancia a la participación de la familia, ya que se considera que estos son los principales educadores. Su postura ante la enseñanza y el aprendizaje se caracterizaban porque los educandos aprenden mediante la observación para después desarrollar sus propios proyectos de creación. Si continuamos destacando las principales ideas de Loris Malaguzzi, debemos mencionar que cada niño y niña es diferente en sí, es decir, es único, y es por ello que cada individuo es capaz de relacionarse con los otros de manera diferente. Además, todos los niños y las niñas tienen cientos de lenguajes que se basan en una serie de códigos, ya sean, por ejemplo, los lingüísticos. Todas las ideas nacen de diferentes experiencias reales, dando, a su vez, un efecto de diferentes respuestas o conclusiones, y para este autor, los educadores debían basarse en la observación, así como en el propio descubrimiento de las diferentes formas en las que todos los niños y niñas tienen que participar, proceder y también elegir.
Hoy en día el método que Loris propuso, construir un mejor aprendizaje para que los niños mediante de su propio ritmo y bienestar, sigue estando vigente porque no todos los niños aprenden al mismo tiempo ni de la misma forma, y los maestros tienen que dejar que ese aprendizaje fluya por ellos mismos y que poco a poco vayan captando las ideas y organizándose. No se trata de presionar para aprender, sino dejar que los niños vayan relacionando conceptos a su ritmo y manera. Por esto, actualmente los maestros siguen el método de adaptar las actividades y proyectos e ir colaborando con cada uno de los alumnos, ya que no todos pueden tener las mismas capacidades. En cuanto al espacio que los niños pueden utilizar, no se sigue dando el caso de que los pasillos puedan utilizarse para moverse libremente, solo en ocasiones puntuales como cambiarse a otra aula o en algún evento realizado en la escuela. Las familias siguen siendo una parte fundamental en el aprendizaje de los niños. Existen algunas más implicadas que otras, pero hoy en día se les siguen involucrando en todo lo que tiene que ver con la educación escolar de sus hijos, así como también en las excursiones o actividades realizadas. El autoaprendizaje del maestro se dará siempre porque no solo aprenden los niños, sino los maestros también pueden aprender de ellos.